Sebastián fue el primero en despertarse. Lo escuché hurgar en el armario, abrochar la mochila de ciclismo y maldecir en voz baja pero clara mientras buscaba la brújula. Sus viajes siempre comenzaban igual. Revisar el equipo, el mapa, el desayuno empacado y un vuelvo en unos días, que sonaba casi rutinario. Me besó en la mejilla, seco, casi protocolario, y salió por la puerta. Me quedé en la cocina, con la mano apoyada en la taza que aún conservaba su calor. Me llamo Camila. Tengo 42 años. Solía enseñar historia del arte en Barcelona. Tenía un curso propio sobre la corporalidad en la pintura del siglo XVI. Ahora intento vivir más despacio, cerca del océano, en una casa que huele a sal, pintura fresca y recuerdos aún no vividos. En esta casa se quedó conmigo Tiago. Tiene 22 años. Es hijo de Sebastián de su primer matrimonio, mi hijastro. Aunque la palabra hijastro siempre me pareció una formalidad. Nunca vivimos juntos el tiempo suficiente para que echara raíces. Tiago apareció en la cocina, descalzo, con una camisa de algodón arrugada, la misma que colgaba del respaldo de la silla desde ayer. Parecía un poco perdido, como si no entendiera del todo por qué había decidido quedarse. ¿Ya se fue mi padre?, preguntó sin mirarme. Hace una hora. Te dejó unos bocadillos y el mapa del recorrido, por si cambias de idea. No voy a cambiarla, lo dijo con calma. Como un hecho, no como un desafío. Asentí. Él realmente quería que fueras. Lo sé. Es raro. Siempre viajaba solo. Y ahora, de repente, me invita a unirme. Tal vez necesita una coartada, como eso de que padre e hijo comparten como iguales. Pero no me gustan los senderos de montaña, y en general no me gusta fingir. Le pasé la taza, cacao sin azúcar, su pedido de siempre, desde cuando tenía 10 años, y venía a vernos cada verano por 2 semanas. Gracias, dijo casi automáticamente, y dio un sorbo concentrado. Observé cómo sostenía la taza. Sus manos ya eran de adulto, fuertes, con manchas de pintura bajo las uñas. Siempre dibujaba, desde niño, pero ahora era diferente. Había encontrado su propio ritmo, algo que ya no necesitaba aprobación. Yo también me quedo, dije, dejando mi taza a un lado. Pensé que ibas a la ciudad, a ver a algún colega. No me interesa ver a gente que hace como que aún me recuerda. No era una broma. Él sonrió, ligera, brevemente, y de repente, entre nosotros pareció haber más aire. No más liviano, pero sí distinto, más limpio. Por primera vez, nadie salió de la cocina primero. Nadie dijo, estoy ocupado. Nadie desapareció por una puerta. Solo nos quedamos sentados, los dos. El día transcurrió como si fuera un espacio acristalado. Todo estaba en su lugar, pero con una sensación de distancia. Estuve desempacando cajas que aún no habíamos abierto desde la mudanza. Encontré un álbum con fotos antiguas de Valencia, algunas cartas que nunca llegué a enviar. Regué el árbol en su maceta. Se inclinaba hacia la luz, aunque la ventana estaba de par en par. Reorganicé los libros en las estanterías, los mismos que llevo años leyendo, sin terminar ninguna página del todo. Desde el segundo piso se oía cómo Tiago tocaba la guitarra. Antes no entendía su música, no tenía melodía en el sentido clásico. Ahora había algo atractivo en esos riffs entrecortados, como si hablara, pero sin voz. Esta vez era blues, seco, salvaje, con inflexiones quebradas, como una pregunta sin respuesta. No me molestaba, pero algo en ese silencio, entre acordes, entre pasos en el pasillo, provocaba una incomodidad interior difícil de explicar. Intenté no pensar, pero no funcionaba. En un espacio así, donde las paredes aún no habían absorbido los sonidos de la vida cotidiana, cada pequeño detalle parecía una señal.
Cada movimiento, una insinuación. Me llevé una taza de café al salón y me senté junto a la ventana. Desde allí se veía el acantilado y el mar. El cielo opaco mantenía la línea del horizonte en tensión, como si algo estuviera a punto de caer. La puerta de su habitación se entreabrió y Tiago bajó, con vaqueros y una camiseta ancha con una mancha de pintura en el hombro. Pasó junto a mí sin decir nada y desapareció en la cocina. Escuché cómo abría algo, cómo la cuchara chocaba contra el vaso. No lo seguí, pero me quedé escuchando y noté, incluso el sonido del hervidor suena diferente cuando compartes casa con alguien a quien crees conocer, pero no del todo. Volvió con su café y se sentó enfrente, sin pedir permiso, sin disculparse, simplemente, como si lleváramos haciéndolo así desde siempre. ¿Eso que tocabas era tuyo?, pregunté, ocultando mi curiosidad bajo un tono neutro. Él negó con la cabeza. Semi-improvisado, no quiero que se convierta en una composición. Tiene que seguir siendo movimiento, sin nombre. ¿Como una conversación sin palabras? Aventuré. Como un pensamiento que es mejor no formular, porque en cuanto lo nombras, ya no es tuyo. Lo miré, y por un momento no vi en él al adolescente que conocí. Aquel que arrastraba su cuaderno de bocetos a todos lados, que apenas hablaba en la mesa, pero siempre daba las gracias después de comer, en voz baja, pero sincero. Este era otro, como alguien que por fin quería ser escuchado, pero no estaba dispuesto a gritar. Aquí hay silencio, dijo de pronto. ¿Eso es malo? Es inusual, pero no desagradable. Por la noche subí al segundo piso a buscar un cable. Lo había dejado sobre la mesita de noche, en mi habitación, esa mañana, cuando me cambié después de la ducha. Mi mente estaba en otro lado. Pensaba si había regado el árbol, si la ropa en el balcón se secaría a tiempo, si valía la pena sacar las cajas de libros al garaje. El día había sido pausado, casi estéril, hasta que llegué frente a su puerta. Estaba entreabierta. Pasaba seguido. Tiago casi nunca la cerraba del todo. Siempre dejaba una pequeña rendija, como si no le viera sentido a cerrarla por completo. Ya me estaba alejando, cuando de forma automática, sin pensarlo, lancé una mirada rápida por la ranura. Un gesto habitual, veloz, como para comprobar si alguien estaba adentro. Y me detuve. Estaba sentado en la cama, levemente inclinado hacia adelante, concentrado en sí mismo. Sus manos se movían despacio, con seguridad. En todo lo que vi no había nada de exhibicionista. Era un momento muy íntimo, cerrado, sincero, sin filtro, pura corporalidad cotidiana, esa que rara vez se ve desde afuera. No debía haberlo visto, y lo sabía, pero no aparté la mirada de inmediato. No porque quisiera quedarme, sino porque no me dio tiempo. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro se tensó por un segundo, como un reflejo, una reacción instintiva. Se estremeció levemente. La manta se movió al instante. Se cubrió, se avergonzó, pero no se ocultó del todo. Su mirada permaneció, algo confundida, pero no hostil. No estaba herido. Camila, dijo, suave, casi sin voz, como si no preguntara, si no reconociera. Sí, pasó. Asentí, apenas visible, sin juicio, sin buscar palabras correctas. Solo reconocí mi presencia en un momento en el que no debía estar. Y me fui. En mi habitación tomé el cable, pero tardé en volver a bajar. Me senté al borde de la cama, mirando por la ventana, mientras el viento gris y dudoso se arrastraba desde el mar. Dentro de mí, algo pesaba, algo sin forma. No vergüenza, no culpa, pero tampoco calma. Algo había cambiado entre nosotros, aunque solo fueran unos segundos. Ese breve encuentro
no trataba de actos o moral. Se trataba de saber, de una mirada en la que ya no se puede fingir que no ocurrió nada. Tardé mucho en salir de la habitación. El cable estaba sobre la mesita, el teléfono se cargaba y yo simplemente me quedé sentada, con ese extraño silencio interior que no se disuelve de inmediato. Bajé a la cocina, no por hambre, más bien para volver a lo habitual. Serví té con lentitud, como si esperara que el agua aclarara algo. Pero nada se aclaraba. Aún no terminaba la taza cuando él entró. Despacio, sin decir nada, con los hombros ligeramente tensos. La mirada, insegura, pero no culpable, solo expectante, en silencio. ¿Habrá conversación? Se detuvo junto a la silla. No se sentó. No pensé que alguien entraría, dijo. La voz baja, algo ronca. Asentí. Está bien. Son cosas que pasan. Pero no debía pasar. Yo no dejé la puerta abierta a propósito. Solo no lo pensé. Dejé la taza sobre la mesa y lo miré de frente. No hago escenas por accidentes domésticos. El que haya entrado fue pura coincidencia. Suspiró, en silencio, como si no esperara esa respuesta, pero lo aliviara un poco. Pensé que todo se pondría raro, que estarías molesta o incómoda. Tiago, me incliné un poco hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Soy una persona adulta. Lo que vi es algo privado. Incómodo, sí, pero no catastrófico. No tengo 15 años. Finalmente se sentó. Despacio, con cautela. Puso la taza. Tomó un sorbo de café. Gracias por decirlo así. Solo dije lo que pienso, sin drama. Guardó silencio unos segundos. Luego preguntó, ¿me ves distinto después de eso? Lo miré. ¿Distinto cómo? No sé. Pasó los dedos por la taza. Como un chico que no supo contenerse. O como alguien que ahora es difícil no notar. Tomé un sorbo de té. Nunca te vi como a un niño, si es eso lo que preguntas. Lo noté. Pero ahora todo se siente más cercano. Como si supiéramos algo el uno del otro que ya no se puede olvidar. Suspiré. Lo que pasó es solo un hecho. Sí, fue incómodo. Sí, inesperado. Pero no es una tragedia, ni una excusa para exagerar. No estoy exagerando. Solo quiero ser honesto. Está bien. Dejé la taza. Lo miré directo. Pero si hablamos honestamente, fue solo un momento. Nada más. Asintió. No espero nada concreto de ti. Solo no quería callarlo. Y haces bien. Pero a veces el silencio tampoco es malo. Sonrió apenas, con una esquina de los labios. De acuerdo. No hablaré si no hace falta. Hablar está bien. Pero sin prisas. Sin conclusiones. Asintió otra vez. Y por primera vez en todo el día, su rostro mostró cierta claridad, como el de alguien que sabe. No ganó nada, pero al menos no mintió. Pasé mucho tiempo dando vueltas en la cama, cambiando las almohadas, escuchando los sonidos de la casa. Al principio intenté obligarme a dormir. Luego, solo esperé que llegara la mañana. Pero el cuerpo seguía en tensión, como si presintiera algo que no podía nombrar, pero tampoco ignorar. Sabía que él tampoco dormía, no por ruidos ni pasos. Era otra cosa. Una sensación, como cuando compartes ritmo con alguien, y hasta la respiración a veces coincide. Tomé una manta y salí a la terraza. El aire era fresco, húmedo, con olor a sal y vegetación nocturna. Tiago estaba sentado en una silla de mimbre, envuelto en una cobija, con un termo en las manos. Al verme, se hizo un poco a un lado. No dijo nada, solo dejó espacio. Me senté junto a él. Me pasó el termo. Estaba caliente. Menta con limón y jengibre. Su mezcla de siempre. Tomé un sorbo. Sentí cómo el calor entraba en la noche fría. ¿No podías dormir? Dijo sin mirarme. Pasa, respondí. Nos quedamos en silencio unos minutos. Juntos. No demasiado cerca,
pero tampoco con la distancia que exige la incomodidad. Su hombro rozaba el mío de vez en cuando, por accidente, o tal vez, no del todo, pero yo no me moví. Creo que no sé cómo estar en este tipo de momentos, dijo de pronto. Lo miré. Hablaba bajo, cansado, pero sin dramatismo. ¿Qué tipo de momentos? Esos en los que no sabes cómo comportarte. Todo es demasiado personal, fuera del guión. Sonreí un poco, sin burla. Solo breve. Es normal. La mayoría se comporta raro cuando descubre que no hay un libreto. Me miró. Tú no pareces alguien que se confunde. Solo lo disimulo bien. La noche parecía más densa que de costumbre. Guardamos silencio otros minutos. No porque no hubiera nada que decir, sino porque las palabras podrían arruinar lo que se estaba sintiendo. Su mano, cerca de la mía, no extendida, no buscándome abiertamente. Solo allí. Yo no la busqué. Tampoco me alejé. Y eso ya fue suficiente para que algo cambiara. Nadie se tocó abiertamente. Nadie se acercó con intención declarada. Pero esa noche, esa terraza, el aire, el silencio, parecían abrir una puerta que por ahora nadie se atrevía a empujar del todo. Nos quedamos así mucho tiempo. A veces, lo más cercano nace no de los actos, sino del silencio en el que ambos simplemente permanecen. Por la mañana, todo parecía como si estuviéramos volviendo a lo cotidiano. Cada gesto estaba en su lugar. Me desperté más tarde de lo habitual. Preparé té. Pasé un buen rato decidiendo si valía la pena comer algo. La casa estaba acogedora, pero con una comodidad incómoda, como después de una conversación que no ocurrió, pero que ya pasó sin necesidad de palabras. Tiago apareció cerca de las 11, el pelo despeinado, con su sudadera favorita, la que conocía el café y el sueño. Me miró brevemente. Se sirvió café sin decir nada. Se sentó frente a mí. Sobre lo de anoche, comenzó. No he pensado en una conclusión, por si esperas alguna. No la espero, respondí. Todo ya está claro. ¿Claro cómo? Sonreí un poco, no por ironía, sino porque la pregunta era genuina, aunque torpe. Las personas no siempre tienen que sacar conclusiones de los momentos. Bebió un sorbo de café, mirando la mesa. Luego volvió a mirarme. Es la primera vez en mi vida que no me siento raro en mi propia piel. Anoche, contigo. No respondí de inmediato. Escuché con atención. Quería saber si era una confesión o solo algo que necesitaba decir. Pero él se quedó en silencio. Yo me sentí en paz, dije. Y eso ya es mucho. ¿Está bien que quiera estar cerca de ti? Sí. Pero esto no es un nuevo comienzo. Ya estamos en un punto del que no se puede retroceder. No estoy buscando una historia. Solo no quiero perder el lugar donde puedo ser yo. Dejé mi taza, me acerqué y me apoyé en el borde de la mesa. Él continuó. No soy un niño, dijo en voz baja. Y no busco una aventura. Solo quiero estar donde pueda respirar. Se levantó. Quedamos a unos pasos de distancia, no pegados, pero ya no al otro lado de él no pasó nada. No te estoy pidiendo nada, pero tampoco quiero callarlo, dijo, porque si tú me ves, de verdad, y te quedas, eso ya significa más que cualquier explicación. Lo miré en silencio. Por primera vez, sin analizar, sin pesar cada cosa. Cuando se inclinó y sus labios rozaron los míos, brevemente, con duda, pero con sinceridad, no me aparté. No fue un gesto ni una escena romántica. Solo un momento breve, muy callado, donde nadie fingía. Y eso bastó. Pero cuando se alejó, con cuidado, sin brusquedad, y permaneció en silencio a mi lado, sentí algo que no sabía cómo nombrar. No había plan. Ni siquiera hubo una verdadera conversación. Y mucho menos me había preparado para permitir eso. Siempre me había considerado equilibrada.
alguien que no hace cosas impulsivas. Y ahora lo hice, no por impulso, no por juego, sino conscientemente. Y eso me sorprendió más que el beso en sí. Pasamos el día en pausa, no en silencio, en pausa, cuando dos personas saben que algo inusual ocurrió, pero no están listas ni para hablarlo, ni para fingir que no pasó. No nos evitamos, no nos escondimos, simplemente mantuvimos una distancia que permitía pensar. No intenté analizar nada, no armé una historia, solo observaba lo que sentía. Reacciones, pensamientos, límites internos sorprendentemente nítidos. Me permití ese beso, pero eso no significa nada por sí solo. No cambia el estatus, es solo un hecho, y como todo en mi vida, debía tratarlo con claridad. Por la mañana me desperté temprano. Entré en la cocina. Él ya estaba allí. Cortaba pan, ponía cosas sobre la mesa. Al verme, asintió con la cabeza. Hola, dijo como siempre. Hola, ¿ya hay café? En la cafetera. ¿Quieres tostadas? Si hay queso, sí. Hay. Ningún énfasis. Todo en su ritmo habitual. Pero sentía con claridad. En cómo hablaba, en cómo se movía. No era costumbre. Era un intento cuidadoso de sostener una nueva normalidad. Sin presión, sin negación. Desayunamos en silencio unos 5 minutos. Después comenzó una charla ligera. Sobre su trabajo, sobre bocetos que no salieron bien, sobre pintura que se había secado. Yo escuchaba con atención, reaccionaba con calma. Quería mostrarle, estoy aquí. Pero eso no significa que estemos en una relación o en algo que requiera nuevas reglas. No pareces sorprendida, dijo de repente. ¿Por qué? Por lo que está pasando. No estoy sorprendida porque estoy acostumbrada a las cosas complejas y no saco conclusiones rápidas. ¿Entonces nada cambió? Sí, cambió, pero el cambio no es una razón para actuar. Se quedó en silencio. Asintió. Luego dijo, no quiero presionarte. No espero que tomes una decisión. Bien, porque no voy a decidir nada. No ahora. ¿Pero no te molesta que esté cerca? Lo miré tranquila, directo. Si puedes estar cerca sin imponer, no me molesta. Pero no prometo nada. Y no participo en ninguna historia que alguien haya inventado en su cabeza. No inventé nada. Solo sentí algo, y lo dije. Eso es todo. A veces eso basta. Pero no siempre, respondí. Terminamos de desayunar en silencio. Pero ya no sentía incomodidad, porque todo era lo más simple posible. Él no fingía ser más maduro. Yo no fingía ser indiferente. Ambos éramos lo bastante honestos para no simplificar y para no dramatizar. Esa mañana no actuamos, no aparentamos, no fingimos. Y por ahora, eso era suficiente. El día transcurrió con calma. Cada uno tenía su propio ritmo. Yo ordenaba notas, revisaba cartas viejas. Él casi no salía de su habitación. A veces escuchaba cómo movía cosas, hojeaba papeles, afilaba lápices. Ese sonido era tranquilizador. Significaba está creando, está en lo suyo, está cerca, pero sin invadir. No pregunté en qué trabajaba, y él no ofreció mostrarme. Esa distancia me parecía honesta. Por primera vez en mucho tiempo, no nos presionábamos, no por falta de interés, sino precisamente por respeto. Por la tarde, ya mientras leía en la terraza, él salió con una hoja doblada en la mano. Me la ofreció en silencio. En ella, un perfil femenino. No un retrato directo, sino un momento capturado, un rostro concentrado, la mirada levemente hacia un lado, como alguien que no sabe que la observan. ¿Soy yo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Asintió. De aquella noche en la terraza. No dibujé entonces, solo lo memoricé. Hoy lo hice desde la memoria. Quería que quedara. Miré el dibujo largo rato. Era sobrio, sin trazos de más, pero tenía algo preciso, no la apariencia, el estado. Te salió bien, dije.
Yo, tranquila, es un fenómeno raro. Y no quería olvidar cómo se ve eso. Su voz era suave, sin carga emocional. No pedía respuesta, solo un hecho. Puse el dibujo a un lado. Lo miré. Él estaba algo alejado, sin acercarse, sin tocarme. Pero se notaba. Estaba nervioso. Esperaba, pero no presionaba. Di un paso hacia él. Me detuve a medio metro. Extendí la mano y toqué su rostro. Un gesto breve. La reacción, mínima. Tiago no retrocedió. No se estremeció. Solo me miró a los ojos. Nuestros labios se encontraron. Esta vez, conscientemente, más lento, sin impulso, sin sorpresa. No como experimento, no como prueba, como un acto que ya no podía posponerse, pero que ambos tratábamos con el máximo cuidado. Nadie dijo, ahora todo es distinto. Nadie marcó que era algo importante. Pero cuando nos separamos, yo ya sabía. Después de esto, no podremos decir que fue solo un momento. Habíamos cruzado una frontera, no porque quisiéramos nombrarla, sino porque elegimos, en silencio, conscientemente, sin interpretar papeles. Esta vez, los dos. Más tarde, él estaba otra vez en el taller, pero no dibujaba. Solo estaba sentado en el suelo, recostado contra el armario. La ventana abierta, el viento del mar entrando. En la habitación olía a grafito, café y algo más, algo que no sé nombrar, pero que ahora solo asocio con él. Me detuve en el umbral, sin entrar de inmediato. Sentía que él estaba allí, con algo que no admitía testigos, pero luego di un paso, despacio, sin hablar, sin hacer gestos. Me senté enfrente, sobre una manta que siempre quedaba junto a la mesa. No nos miramos. No era silencio de distancia o resentimiento. Era una pausa que dejaba espacio para digerir sin destruir. No te estoy evitando, dijo él. Solo no sé cómo seguir siendo yo mismo después de lo que sentí. Es difícil, pero al menos no nos mentimos. Y dudar no es debilidad, es señal de que aún no te has traicionado. Pero la duda no borra el hecho. No puedo fingir que no pasó nada, que no siento nada, y que tú eres solo una parte más de esta casa. Desvié la mirada hacia la ventana. Afuera, la luz del atardecer rozando la noche. Y tú no eres solo mi hijastro. Ambos lo sabemos. Pero eso no hace todo más fácil, ni moralmente, ni en lo práctico. Sebastián, empezó a decir, pero se detuvo. No lo traigas a esto, dije con calma. No estoy dejando a Sebastián por ti. Y no estoy eligiendo entre ustedes. Es mucho más profundo y a la vez más simple. Nuestro matrimonio ya lleva tiempo siendo una sombra, una forma sin contenido. Pero esa es mi historia, no la tuya. Pero estoy dentro de ella. No del todo, solo si decides quedarte. Sonó duro, pero no quise suavizar el sentido. Ya estaba cansada de anestesiar todo. Ya estábamos del otro lado, y ahora todo debía ser sin adornos. No me estoy yendo por miedo, solo intento no convertirme en alguien a quien no pueda aceptar, dijo él. Lo sé, yo también, y por eso tenemos que hablar con honestidad, incluso si cada frase es como una aguja. Pasó la mano por el suelo, luego me miró, por primera vez, sin defensas, no como a una mujer, sino como a una persona frente a la cual duele estar vulnerable. Dime lo que piensas, con sinceridad, suspiré, no porque no quisiera decirlo, sino porque sabía que ahora todo sonaría definitivo. Pienso que entre nosotros hay algo muy complejo y vivo, y me da miedo convertirlo en una historia inventada, en un romance del que después uno quiere olvidarse, porque puede destruir más de lo que da. Y, al mismo tiempo, me asusta perderlo, porque por primera vez en mucho tiempo me siento viva. Su mandíbula se tensó un poco, pero no se quebró, no se giró. Yo también, y no quiero perderlo.
pero quiero tener la fuerza para no convertir esto en una huida. Ni de mi padre, ni de mí, ni de la responsabilidad. Asentí. Entonces no te apures, pero tampoco calles, porque el silencio, a veces, también es una forma de oír. Nos callamos otra vez, pero ya no por incomodidad, sino para estar presentes. Se sentó más cerca, sin tocarme, pero lo bastante cerca como para que yo entendiera. Esta lucha no es entre nosotros, sino dentro de cada uno. Después de la línea, siempre hay un espacio. Y solo en él se puede, por fin, respirar. No como nosotros, no como todo saldrá bien, sino como dos personas que decidieron no huir. Pase lo que pase después. Después desapareció sin decir nada. Simplemente no estaba por la mañana. La cama hecha, sus cosas en su sitio. El teléfono, en la sala, cargándose, sin mensajes. Su chaqueta, la que siempre llevaba puesta, no estaba, igual que él. Al principio, ni siquiera lo tomé en serio. No habíamos hecho promesas. Nadie dijo, estaré aquí. Pensé. Salió a caminar. Fue al mar por el día. Está dibujando en las rocas, hablando solo, como solía hacer. Hasta el mediodía mantuve el rostro sereno. Una vieja costumbre mía. No entrar en pánico antes de tener hechos. Pero ya entonces no podía leer. No terminaba el café. No lograba concentrarme en una sola frase. La sensación era familiar, como cuando Sebastián no regresaba de trabajar hasta tarde, y yo me convencía de que solo era otro proyecto, plazos, colegas. Pero entonces aún esperaba. Ahora, no. Ahora quería entender. Y eso daba más miedo que la espera. Hacia la tarde empecé a enfadarme con mi propia preocupación, como si hubiera permitido volver a ser vulnerable, dependiente de alguien. Incluso la idea de que esto ya no era solo sobre Tiago, sino sobre mí, mi elección, mis límites, me provocaba rabia. ¿De verdad estoy otra vez en algo donde se puede desaparecer sin una palabra? Por un momento, incluso pensé, que no vuelva. Si es así, sin una sola explicación, sin respeto por nuestro silencio, por todo lo que ya hablamos, entonces mejor que no vuelva nunca. Y entonces empezó a llover, una lluvia de verdad, primaveral, con ráfagas de viento, con el sonido del agua golpeando el tejado y arrancando hojas de los árboles. Y él apareció, simplemente en la puerta, empapado, con la sudadera completamente mojada, como una esponja, el pelo pegado a la frente, las manos colgando sin tensión. Lo miré largo rato, y por primera vez no dije nada. Fue él quien habló, la voz baja, serena, como si ya hubiera repetido esas palabras muchas veces antes de llegar a mí. Me fui porque no me soportaba a mí mismo, no a ti, no a lo que pasó, a mí. Pausa. Pensé, con distancia todo se aclarará. Caminaré unos 10 kilómetros, miraré el mar, la gente. Quizás me sienta mejor, pero con cada hora todo se hizo más pesado. No por extrañarte, sino porque mi cuerpo seguía volviendo a ti, como a un punto de referencia. El cuerpo no es un argumento, dije, tranquila. De acuerdo, pero no hablo solo del cuerpo. Hablo de ese lugar al que regresas cuando no quieres mentirte. Y cuando estaba sentado en un banco, cerca del faro, empapado, helado, furioso, entendí que podía no volver. Podía hacerlo fácil, irme, no explicar, pensar en esto como un error. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque en cuanto imaginé no verte por la mañana en la cocina, no sentir más esa atención tuya, callada, contenida, me costó físicamente respirar. Exhalé, lento. ¿Y qué quieres ahora? De mí, de ti, sin adornos. Solo dilo como es. Se sentó en el suelo, como siempre, donde no hay roles. Quiero estar cerca, sin exigencias, sin juegos, sin plan. Y si en algún momento decimos, esto es suficiente, lo aceptaré. Pero no quiero irme por miedo a que esto se haya vuelto demasiado serio. Porque lo es, dije.
Lo sé. Nos quedamos en silencio. El agua corría por las ventanas, le goteaba el pelo sobre el suelo. Lo miraba, agotado, presente, honesto en su fragilidad recién admitida. Y por primera vez, desde que todo empezó, pensé, quizás quedarse. Es la forma de madurez que a ambos nos había faltado hasta ahora. A veces las decisiones más importantes no se dicen en voz alta, simplemente ocurren. Así, empapados, en el suelo, sin nombre, pero con una elección. Más tarde, cuando él ya dormía, recordé la noche antes del viaje de Sebastián. Él preparaba sus cosas en el pasillo. Yo doblaba toallas en el armario. Se detuvo detrás de mí, como si quisiera decir algo. Lo sentí, pero no me giré. Estuvo allí un rato. Luego dijo, ¿puedo quedarme esta vez? Seguí doblando, no en silencio, solo con lentitud. Nunca antes me preguntaste eso. Dije, ¿por qué ahora? Pareces sola. Finalmente lo miré. Estaba de pie, sosteniendo su chaqueta, como si no supiera si debía ponérsela. Sebastián, le dije, estoy sola desde hace mucho. Solo que tú me enseñaste a no mostrarlo. No lo negó, solo me miró, no a los ojos, un poco más abajo, y salió de la habitación. Entonces entendí, no nos peleamos, no nos traicionamos, no nos salvamos, solo vivimos uno junto al otro, sin realmente vernos. Y si aún quiero algo vivo, tengo que tener el valor de no destruirlo. Al día siguiente le pedí que saliera a la terraza. No fue brusco, ni solemne, solo como se llama a alguien con quien hay que terminar una conversación que quedó en el aire. Llegó casi de inmediato, con un suéter gris, una taza de té en la mano. Se sentó frente a mí, en silencio, pero sin tensión. Se veía agotado, pero centrado, como alguien que ya no se esconde, pero aún no está listo para escuchar lo que podría doler. Lo miré, no por efecto dramático, solo para verlo. Por primera vez no buscaba en sus ojos confirmación de nada. Estuve pensando mucho, dije. No sobre nosotros, sobre mí. ¿Y qué pensaste? Preguntó, la voz seca, algo tensa. Que lo único que puedo permitirme es honestidad, no un romance, no una historia. Solo no fingir. Asintió, pero no de inmediato, lento y con algo de tristeza. Temía que lo llamaras un error. No quiero ponerle nombre a nada, respondí, porque todo lo que intentamos definir con palabras se disolvía. Pero igual has decidido que esto ya no. Tomé un sorbo de té. Estaba frío. He decidido no seguir forzándolo. No porque me arrepienta, sino porque no quiero destruir lo que sí fue verdadero. Ya cruzamos esa línea. Y nos quedamos. Y eso ya basta. Suspiró. Dejó la taza. Pasó la mano por su cuello. El dolor que tenía no era teatral, pero sí denso. No es tan fácil. Tú dices, lo cruzamos. Y yo aún siento que nada ha pasado del todo. Lo sé, pero si nos quedamos aquí, fingiendo que esto puede seguir, nos vamos a agotar. Tú dices, es todo. Y yo ni siquiera he entendido qué es esto, dijo, elevando un poco la voz, sin rabia, solo cansancio. Ni siquiera tuve tiempo de darle un nombre, y tú ya quieres ponerle final. No es un final, respondí bajito. Solo no quiero que terminemos esto huyendo. Prefiero que termine siendo una elección. Guardó silencio. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando las baldosas. Los dedos le temblaban un poco. No estoy listo para estar de acuerdo, pero creo que sí estoy listo para no discutirlo, dijo al fin, porque perderte por enojo sería peor. Entonces con eso ya basta, asintió, no con alivio, con aceptación. Después no dijimos más. Él esperó a que yo me levantara primero. Fui hasta el borde de la terraza, toqué la baranda con los dedos. Miré el agua. Cuando volví la mirada, él ya no estaba.
Sobre la mesita quedaba su taza, vacía, y al lado un pequeño papel doblado. Sin palabras, allí, el mismo dibujo de mi perfil, solo que ahora sin sombra, solo una línea limpia, como un recordatorio. Hubo luz. Lo tomé, no para guardarlo, sino para saber. A veces el silencio también es una forma de presencia.